clase la tienen ahí. Bueno, em, vamos a empezar entonces con, con el ejercicio que sigue, que es este, el número 13, rinoceronte, rinoceronte. Y dice, es un ejercicio simple, tiene mucho planteo, pero en realidad no es tan compleja la solución, es más que nada para aplicar conceptos, pero tiene un planteo largo y entonces, bueno, por ahí parece muy complicado, pero no es tan complicado, simplemente es para aplicar determinados conceptos y que tengamos claro ciertos puntos, ciertos aspectos de la contabilidad. Dice, los señores Rino y Ceronte, motivados por la posibilidad de realizar negocios con países africanos en mayo de 2016, decidieron encarar un proyecto de negocio consistente en envasar agua de río en bidones para su posterior potabilización. El proyecto incluía la fabricación de equipos domiciliarios de potabilización que conjuntamente con los bidones de agua conforman el paquete comercial a ofrecer en el exterior. Durante los primeros meses comercializaron su proyecto en localidades del norte de nuestro país con inesperado éxito. En mayo de 2019 se inscribieron en la misión comercial encarada por la República Argentina, Angola y viajaron en mayo. Durante las mesas de negocios cerraron numerosos contratos que motivó un replanteo del proyecto. La sociedad constituida se denominó Río Rico Sociedad Anónima y cierra sus ejercicios los 30 de abril de cada año. Y nos da la siguiente información, desde ejercicio 2017, 2018 y 2019. Dice, la estructura de recursos requerida por el proyecto ascendió a 800.000 pesos. El nuevo Banco de Santa Fe otorgó un préstamo para la materialización del proyecto del orden del 30%, mientras que inversores privados hicieron lo propio con un 20%. Durante el primer ejercicio irregular, cerrado el 30 de abril de 2017, no se realizaron operaciones excepto un aporte conjunto de los socios en partes iguales de 50.000 pesos cada uno. Los préstamos no devengaron intereses. En el 2018, la empresa realizó ventas en las provincias de Chaco y Formosa por valor de 600.000 pesos. Al cierre los activos totalizaban 3 millones de pesos. Se cancelaron los compromisos asumidos con el Banco de Santa Fe e inversores privados. Se recibió un préstamo del Banco Nación por 1 millón de pesos que al cierre del ejercicio había devengado intereses por 10.000 pesos. Y después, durante el ejercicio 2019, dice el 15 de mayo de 2019, los socios realizaron un aporte complementario de fondos de 100.000 pesos cada uno de ellos. Bueno, ¿qué nos pide? Dice, nos pide que planteemos al momento de la constitución de Río Rico el esquema de financiación del proyecto de negocios. Después nos pide que determinemos el resultado del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018 aplicando el modelo tradicional y a cuánto ascendía al cierre del ejercicio 2018 el capital a mantener. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Primer caso, dice, plantea al momento de la constitución de Río Rico el esquema de financiación del proyecto de negocios. Para eso nosotros vamos a recordar un poquito de qué estamos hablando. Nosotros, cuando hablamos de financiación total, esa financiación total, parte es propia y parte de terceros. O sea, la total, la financiación total del proyecto, se hace parte con recursos propios y algunos con recursos, una parte con recursos generalmente de terceros. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos esa diferencia. ¿De qué hablamos? Hablamos de los recursos totales, o sea, los recursos totales se van a financiar en forma total, ¿con qué cosa? Con recursos propios y con recursos de terceros, los recursos totales. ¿Y esto de qué estamos hablando? Estábamos hablando del activo, los recursos propios son el capital o patrimonio neto, ya cuando empiezan a meterse los resultados, pero digamos el capital, el aporte de los socios y la parte de terceros que es el pasivo. Entonces el activo está financiado por los propios propietarios y por terceros. Y la pregunta y acá nos dice que la estructura requerida por el proyecto de negocios al momento de la constitución ascendió a 800.000 pesos. Y decía que
el nuevo Banco de Santa Fe otorgó un préstamo para la materialización del proyecto del orden del 30%, mientras que inversores privados hicieron lo propio con un 20%. O sea, tanto el Banco de Santa Fe como los otros inversores privados son personas que prestaron dinero. Con lo cual, esas personas que prestaron dinero son también un pasivo. O sea, tanto el Banco de Santa Fe como las personas que prestaron dinero son un pasivo. Y si una parte prestó el 30%, el banco, y el resto prestó el 20%, o sea, el 50% era el pasivo. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es dividir estos recursos totales, que eran de 800.000 pesos, entre financiación propia y financiación de terceros. Porque si los terceros pusieron la mitad, o sea, el 50%, bueno, los propietarios pusieron el otro 50%. O sea, una parte estaba integrada por los propietarios y otra parte por terceros. O sea, acá no hay demasiado misterio, más que nada, simplemente que estemos aplicando los conceptos. No hay mucho para escarbar en este ejercicio, en esta parte. Bueno, pasamos al segundo punto. Acá sí un poquito nos dice, bueno, que determinemos cuál es el resultado del ejercicio finalizado el 30 de abril del 2018. Y acá, ¿qué dato tenemos? Dice, bueno, en el ejercicio dice 2018, la empresa realizó venta en las provincias de Chaco y Formosa por valor de 600.000 y al cierre los activos totalizaban 3 millones de pesos. Bien. No tenemos datos más que acá de la Constitución, ¿no es cierto? Dice, nos había dicho, bueno, que había arrancado con estos 800.000 pesos, de los cuales la mitad eran de aporte de tercero y la otra mitad propio. Y sí nos dice que el primer ejercicio, que cerró el 30 de abril de 2017, que sería el punto de partida para el ejercicio 2018, o sea, el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2017, sería el punto de partida para el cálculo del resultado del ejercicio 2018. Entonces, bueno, acá nos vamos a encontrar con que en el 2017 no se hicieron operaciones, salvo que los socios hicieron un aporte conjunto en partes iguales cada uno de 50.000 pesos. Pero acá dice que eran préstamos, no devengaban intereses, o sea que eran préstamos, no eran aportes de capital, sino préstamos. Pues si los préstamos no devengan intereses. Entonces, pusieron 50.000 cada uno, o sea, 100.000 en total, y estos son préstamos que no devengaron interés. Muy bien. Entonces, si nosotros teníamos, cuando arrancamos, esta financiación propia y esta financiación de terceros, ahora, al cierre del 30 de abril, el capital inicial era de 400.000, hubo un aporte de 50.000 de cada socio. Bien, entonces se llegó a 500.000. Perdón, acá este es un aporte de los socios. Los préstamos, está hablando de los préstamos de los bancos. Porque estos son, me había confundido yo acá. Los aportes son aportes de socios y los préstamos acá se refiere a los préstamos de los bancos. Los préstamos de banco no devengan intereses. Estos son aportes, o sea que van a formar parte del capital. Entonces, ¿qué pasó? El patrimonio neto inicial, digamos, era de 400.000, pero como durante el 2017 los socios aportaron 100.000 pesos más, el capital se incrementó en 100.000 pesos más, o sea que el patrimonio aportado por los socios llegó a ser de 500.000. O sea, este sería nuestro patrimonio neto inicial. Nosotros, digamos, tendríamos que ver cuál sería nuestro capital a mantener para el ejercicio que va a ser que cierra en abril de 2018. Y bueno, y este es el capital a mantener. Porque durante el 2018 no se hicieron ni aportes ni retiros. O sea, durante el 2018 no hubo ni aportes ni retiros. O sea, los socios no retiraron dinero y tampoco hicieron aportes. Así que esos 500.000 son el patrimonio neto,
digamos, inicial para el ejercicio 2018. Como no hay aportes ni hay retiros, no se modificó, y entonces, bueno, esos 500.000 son el capital a mantener para el ejercicio que cierra el 30 de abril de 2018. Con lo cual, lo vamos a comparar con el activo y pasivo al cierre. Para eso, vamos a ver los datos que tenemos, y dice que al cierre los activos totalizaban 3 millones de pesos. Nos dice que se habían cancelado los compromisos asumidos con el Banco de Santa Fe y con inversores privados, o sea, esos 400.000 iniciales que teníamos se cancelaron. Pero se recibió un préstamo del Banco Nación por 1 millón de pesos, que al cierre del ejercicio habían devengado intereses por 10.000 pesos. Quiere decir que al cierre nosotros ¿qué teníamos? Teníamos un activo de 3 millones de pesos y un pasivo de 1 millón de pesos más 10.000 de intereses devengados con el banco por el nuevo préstamo. Con lo cual, si al cierre tenemos 3 millones de activo y 1.010.000 de pasivo, nos queda 1.990.000 de patrimonio neto. Y de esa manera, el resultado del ejercicio que cerró el 30 de abril de 2018 arrojó una ganancia de 1.490.000 pesos, de acuerdo a el patrimonio neto de cierre versus el de inicio, modificado si corresponde, si hubiese habido aportes y retiros que no hubieron. Con lo cual nos quedó una diferencia patrimonial de 1.490.000. Esa es la ganancia del ejercicio. Bien, y entonces dice, ¿a cuánto ascendía al cierre del ejercicio 2018 el capital a mantener? Este punto que está acá al final es el mismo que comentamos recién. O sea, yo le decía que esto era el capital a mantener porque no había habido aportes ni retiros. Lo que puede confundir a veces, y acá esto quiero que presten un poquito de atención en esto, porque a veces es motivo de confusión en algunos exámenes, y lo quiero aclarar bien para que no tengan dudas. Cuando nosotros decimos al cierre del ejercicio 2018 a cuánto ascendía el capital a mantener de un ejercicio es siempre el patrimonio neto inicial más aportes menos retiros. O sea, para ese ejercicio, no el patrimonio neto al cierre. O sea, no es este patrimonio neto al cierre el capital a mantener del ejercicio 2018, sino que es el de inicio, modificado por supuesto si corresponde, si hubieron aportes o retiros, pero es el del inicio, no el del cierre, porque el del cierre, va a ser el nuevo capital a mantener para el ejercicio que va a cerrar en abril de 2019. Quiere decir que cuando hablamos de capital a mantener, siempre hablamos del capital a mantener de un ejercicio, estamos hablando del capital inicial de ese ejercicio, o sea, del patrimonio neto inicial de ese ejercicio, más aportes del ejercicio menos retiros que se produjeron en el ejercicio. Entonces, lo que tenemos ahí es bien diferenciado lo que es, cuando nosotros decimos capital a mantener de un ejercicio, siempre estamos refiriéndonos al que se tomó en cuenta para determinar el resultado de ese ejercicio. Nunca al patrimonio neto al cierre, porque ese patrimonio neto al cierre, que está acá, 1.990.000, es el capital inicial para el próximo ejercicio. El capital a mantener para el ejercicio que va a cerrar en 2019. Entonces, el capital a mantener del ejercicio 2018 eran los 500.000 del 30 de abril de 2017, formado por capital más aporte de cada socio que se habían hecho todo esto durante el ejercicio que cerró en el 2017, y durante el ejercicio que cerró en el 2018 no se hicieron aportes y no hubo retiros. Por lo tanto, el capital a mantener quedó en 500.000, que fue el que usamos acá para determinar el resultado del ejercicio. Bien. Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces pasamos al próximo punto.
al próximo ejercicio. El próximo ejercicio se llama Las Ovejas Sociedad Anónima. Dice, con fecha 30 de septiembre de 2019, Las Ovejas Sociedad Anónima realizó una colocación a plazo fijo por 200.000 pesos a una tasa de interés del 24% anual. 24% anual, durante 120 días. El 13 de enero de 2020 procede a retirar el monto en efectivo. La empresa cierra ejercicio los 31 de diciembre de cada año. Dice, los índices de precio consumidor durante el periodo involucrado fueron los siguientes. Y nos da los índices. Dice que para el caso empleemos años de 360 días y meses de 30 días. Aplicando el modelo combinado nos pregunta al 31 de diciembre qué monto se habrá expuesto o se habrá expuesto por la inversión, aplicando el modelo combinado al 31 de diciembre. Después le vamos a agregar alguna cosita más. Bueno, primera pregunta. Si a mí me dicen, aplicando, o sea, el 31 de diciembre, que cierra ejercicio, la colocación, recuerden que se hizo 30 de septiembre, o sea, transcurrió el mes de octubre, y no, octubre, noviembre y diciembre, o sea, 3 meses transcurrieron hasta el cierre del ejercicio. Y faltaba un mes más para que venciera el plazo fijo, o sea, para que se cumplieran los 120 días. Con lo cual, el plazo fijo se colocó en un ejercicio y se retiró en el ejercicio siguiente, o sea, se retiró en el próximo ejercicio. Al cierre del ejercicio en cuestión, nosotros todavía teníamos el dinero en el banco, colocado a plazo fijo por un monto de 200.000 pesos. Bien, entonces la pregunta es, al cierre del ejercicio, nosotros nos tenemos que plantear lo siguiente. ¿Qué pasa? O sea, nos interesa el modelo en que estamos para calcular a qué monto se habrá expuesto la inversión, o no nos interesa el modelo. Estamos diciendo el saldo de la cuenta plazo fijo o inversiones en plazo fijo. A ver qué me dicen. ¿Qué pasa? ¿Se fueron? ¿Y qué pasa? ¿Y acá qué te pide? En el punto 1. Dice, aplicando el modelo combinado al 31 de diciembre. Está bien, pero la pregunta, ¿qué pregunta te hace acá? ¿Qué pregunta te hace? Y ahí te está pidiendo resultado. Y entonces, sí. Pero dice, ¿qué monto se habrá expuesto? ¿A qué? ¿Y qué expondrías? A ver. Sí. ¿Y cuánto pondrías? Si fue a 4 meses y vos llevas 3 meses, ¿cuánto expondrías ahí?
Bueno, pero está bien. ¿Y cuál sería el monto que expondrían? Ajá. O sea que vos pondrías 150.000 pesos. ¿Y el plazo fijo? ¿El capital? O sea, el capital no te desapareció. Vos lo pusiste en el banco. El banco lo tiene, está usando la plata. Como está usando la plata, por eso te paga un interés. Acá me dicen el capital más los intereses hasta el momento. Esa es la respuesta. Porque, ¿qué pasa? Claro, claro, el capital, los 200.000, más los intereses devengados por esos 90 días. Con lo cual, la pregunta que yo hacía era, si yo estoy en el modelo combinado, en el modelo tradicional, el tradicional indexado, en el modelo de valor de corriente puro, ¿me cambian algo la, la, mm, esto o no? Para exponer el saldo de la cuenta. ¿Me cambian algo o no? O sea, voy preguntando así. Si yo estoy en el modelo tradicional, ¿cuánto me va a reconocer el banco? ¿Cuánto me va a pagar el banco a mí? ¿Cuánto tendría que cobrar yo al 31 de diciembre? El capital más los intereses. Bien. Claro, ¿por qué? Porque yo el tema de... Yo no estoy midiendo el resultado. No estoy midiendo el resultado del plazo fijo. Yo cuando le meto la inflación o no, lo que estoy haciendo es ver si los intereses se vieron, o sea, si a mí el banco me pagó X intereses y si ese capital se me vio afectado por inflación. Entonces, digamos, la inflación me puede comer parte o todos los intereses o más de los intereses, depende, qué sé yo. Si a lo mejor el banco me paga, no sé, un 2% de plazo fijo por mes y tiene un 5% de inflación, y bueno, este, perdí un poco menos por inflación, pero igualmente no recuperé con los intereses lo que me comió la inflación. O sea, me estaría dando un resultado igualmente negativo porque, digamos, con los intereses no recupero lo que pierdo por inflación, porque el capital me queda expuesto. Ahora, si por ejemplo, el banco, si no hubo inflación, me gano los intereses enteritos. Si hubo un poco de inflación, una parte de inflación, me comerá una parte de los intereses. Pero eso es cuando quiero medir resultado. Ahora, cuando yo digo simplemente cuánto me va, acá digo en cuánto se va a exponer la inversión, y bueno, la inversión siempre se va a exponer al valor nominal del capital más los intereses devengados hasta la fecha. ¿Por qué? Y porque el banco no me va a pagar otra cosa. Si yo pacté un interés, eso es lo que se devenga y eso es lo que me va a pagar el banco. Entonces, eso no va a variar. O sea, yo esté en el modelo que esté, lo que voy a terminar recibiendo del banco es la misma guita, esté en el modelo que esté. ¿Mm? O sea, esté parado en el modelo que esté parado, siempre voy a recibir lo mismo del banco porque, digamos, va a ser el capital más los intereses que pacté en el plazo fijo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo voy a estar recibiendo. Por eso la respuesta es esta, ¿no es cierto? El capital más los intereses hasta el momento. ¿Mm? ¿Y cuánto es el capital más los intereses hasta el momento? Bueno, yo tengo el capital que tengo impuesto puesto en el colocado, 200.000 pesos. La tasa es del 24 anual, o sea, un 2% mensual. Como tengo 90 días, yo tengo el 6%, o sea, 2% por 3 meses, 6%. ¿Mm? Entonces los intereses de vengado son 12.000 pesos. Yo tengo como inversión al cierre 200.000 más 12.000 de intereses de vengado, o sea, 212.000. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos? Bueno,
La segunda pregunta que me hace es, aplicando el modelo tradicional, ¿qué resultado se reconocerá al cierre del ejercicio 2020 por la inversión a plazo fijo? Pero yo antes me voy a detener acá y voy a preguntar, ¿cuál sería el resultado que reconocería en este modelo, en el modelo combinado, si yo aplicara, ¿no es cierto?, estuviese en modelo combinado? Digo, bueno, a ver, ¿cuál sería el resultado que estaría reconociendo por esta inversión? Empecemos por esto. ¿Qué pasa si estoy en el modelo tradicional? A ver, lo vamos a escribir acá. Vamos a poner acá, vamos a insertar acá una diapositiva y vamos a escribir acá. Bueno. A ver. Vamos a escribir lo siguiente. Nosotros hicimos una colocación dijimos 30 de septiembre, ¿era, no? 30 de septiembre. Colocación del 30 de septiembre de pesos 200.000. Bien. En este periodo se devengaron intereses por pesos 6.000. Perdón, 12.000. Muy bien. Si estoy en el modelo tradicional, ¿qué resultado expondremos al 31 del 12 de 2000, no me acuerdo cuánto, de 2019? ¿Qué resultado expondremos ahí? En el modelo tradicional, ¿qué resultado tendremos al 31 de diciembre de 2019 por la colocación a plazo fijo? 12.000 pesos. ¿De ganancia o de pérdida? Exactamente. O sea, 12.000 pesos de ganancia. ¿Por qué? Porque en este modelo tomamos los intereses nominales y nada más. No tenemos en cuenta la inflación y no tenemos en cuenta la inflación. ¿Qué pasa? Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué pasa en el modelo combinado? Mejor dicho, o sea, y acá en el modelo tradicional vamos a poner que lo mismo ocurre ¿en qué otro modelo?
en el modelo de valores corrientes. De valores corrientes puro. Porque ninguno de los dos reconoce inflación. Ahora, ¿qué pasa en lugar del modelo, en los modelos combinado y costo reexpresado? Porque va a ser lo mismo. Que en estos modelos se va a tener en cuenta la inflación para la determinación del resultado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado vamos a tener los intereses nominales, que son 12.000 pesos. Bien, y por otro lado, ¿qué vamos a tener en cuenta? El RECPAM, ¿qué vamos a tener expuesto? Capital expuesto expuesto 200.000. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los índices de qué periodo? Septiembre y diciembre, o sea, 12.560. Vamos a tener. Exactamente, o sea, diciembre es 12.564, entonces índice diciembre es 12.564 y el índice de septiembre es de 12.054. Entonces acá el coeficiente es igual a ¿cuánto? A ver, 12.564. 12.564 dividido 12.054, perfecto, 1.042. Lo hacemos redondo, ahí así no nos complicamos mucho. 1.042, así. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer $200.000 por 1,042. Vamos a hacerlo redondo, o sea, vamos a calcularlo redondo, 1,042 por 200.000, y eso da 208.400. Entonces, el RECPAM es igual a 8.400. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros tenemos intereses nominales positivos que son de 12.000 pesos. Y RECPAM negativo, porque este RECPAM me come
capital por 8.400. Y entonces el resultado neto es igual ¿a cuánto? A 3.600. O sea, el resultado real, digamos. Resultado neto real. Le voy a sacar la palabra neto, le voy a poner resultado real para que no se confundan por ahí con otro neto porque está neteado, digamos, tomamos las dos cifras, ¿no es cierto? Pero el resultado real que tenemos acá del ejercicio, o sea, el cierre del ejercicio por la parte, por los intereses, o también podemos llamarlo intereses reales, o también, o intereses reales. También le podemos decir intereses reales. También lo podemos llamar intereses reales. ¿Se ve entonces el razonamiento que hicimos? Si yo estoy en un modelo tradicional o modelo en un modelo de valores corrientes o modelo tradicional, yo voy a exponer los intereses nominales y chao. Y digo, gané 12.000 pesos. En cambio, en otro modelo donde contemplo inflación, digo, sí, yo gané 12.000 pesos por un lado, pero por otro lado la inflación me hizo mella en ese activo que yo inmovilicé durante esos meses. Entonces, por esos 90 días yo tuve inmovilizado ese activo y ese activo por inflación me perdió. Si bien me pagaron 12.000 de intereses, 8.400 me comió por inflación, o sea, se me desvalorizó la moneda. Con lo cual, esos 12.000 pesos no es que me van a venir, voy a tener todo, van a ser todo ganancia. Parte de eso me van a cubrir la pérdida que tuve por la inflación. Entonces, en definitiva, a mí limpio me van a quedar solamente 3.600 pesos como una ganancia pura de esa inversión. O sea, ahí le hice jugar el efecto inflacionario. Por eso es tan importante hacer jugar la inflación, porque si no, yo saco conclusiones incorrectas. Yo voy a terminar diciendo que gané 12.000 pesos cuando en realidad no gané todo eso, porque parte de eso me lo comió la inflación. Precisamente uno de los motivos por los cuales uno va haciendo ese tipo de inversiones y muchas veces las inversiones a veces pagan un poco más de lo que normalmente deberían pagar. ¿Por qué? Porque si tenemos economías inflacionarias, generalmente las tasas de interés son más altas. Fíjense que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros por ahí tiran en tasas de intereses altas porque, digamos, hay inflación y entonces, bueno, para que no se vayan al dólar, para que no vayan a otras inversiones, bueno, por ahí van subiendo y entonces, bueno, para que se mantengan en peso. Entonces, en definitiva, esas tasas van subiendo porque si no hay que buscar otras alternativas. Las alternativas, digamos, de inversión, digamos, en épocas normales, en épocas donde hay una estabilidad grande, por ejemplo, en algún momento la hemos tenido, algunos años hemos tenido alguna estabilidad así, donde no tuvimos inflación. Y bueno, en esos momentos las tasas de plazo fijo eran muy bajitas, muy bajitas. Porque en realidad lo único que hacían era pagarte un poquito una diferencia por el uso del capital, o sea, un verdadero interés. En cambio, en este caso, parte de este interés te está cubriendo de la inflación y muchas veces la inflación puede ser mayor. En muchos casos a lo mejor hasta este resultado se da vuelta, o sea, estos 12.000 terminan siendo negativos porque por ahí la inflación es mucho más que el interés. ¿Se entendió esto? Sí, perfecto, bueno, muy bien. Sí, ¿cómo desde cuándo? ¿Acá? Y mira, esto fue así, esto es una larga historia. En el año, o sea, acá nosotros hemos tenido algunos intentos por solucionar un poco el tema inflacionario. O sea, una de las primeras cosas que se hicieron, en un momento se hizo un revalúo de bienes de uso para actualizar los valores del patrimonio de una empresa. Se hizo por única vez. Después, en el 72,
se sacó una ley de revalúo técnico, de revalúo que se actualizaban los bienes de uso. O sea, era una reexpresión de el patrimonio de la empresa. Pero solamente se actualizaban los bienes de uso, o sea, el resto no. Sobre el resto se trabajaba como en la contabilidad tradicional. Y lo único que había era una reexpresión de los valores de los bienes de uso que integraban ahí el activo. Bueno, entonces se reexpresaba esa parte para más o menos mantener actualizados esos valores. Una parte de eso después se podía capitalizar y otra parte no. Eso fue un revalúo que se hizo, que se llamó, fue el revalúo de la ley 19742 que salió en el año 72. Ya cerca de, en el 80, por ahí, sale la resolución técnica número 2 y ahí se hace el primer ajuste integral de estados contables. Ahí viene el primer reconocimiento de estos resultados inflacionarios. Había algunas diferencias porque no se trabajaba con valores corrientes, se trabajaba con reexpresión, era una especie de costo reexpresado. O sea, era lo que sería el modelo de costo reexpresado. O sea, se recurría a los valores corrientes en el caso de que tuviésemos que aplicar un límite, como vemos nosotros con el valor límite. Bueno, entonces en esos casos se podía llegar a aplicar un valor corriente cuando había que echar mano a un valor límite, pero si no, se trabajaba con un costo reexpresado, por ejemplo, tanto para los bienes de cambio como para los bienes de uso también se reexpresaban, y sí empezó a calcularse en los resultados inflacionarios. O sea, en esa época ya se empezó a trabajar con los resultados inflacionarios. O sea, ahí ya empezó a ser obligatorio el tema de ajuste por inflación. Había dos tipos de ajuste, uno era integral y el otro era uno más simplificado para algunas empresas que por ahí no tuvieran tanto movimiento, o sea, empresas chiquitas, a lo mejor para no hacer todo un trabajo muy pesado, había una forma más simplificada de hacerlo para esas empresas, un método un poquitito más sencillo, pero que también era reexpresión de estados contables y se determinaba resultado inflacionario. Ahí nació por primera vez el cálculo del resultado inflacionario, el RECPAN, que en ese momento no se llamaba RECPAN, sino que se llamaba REI, resultados por exposición a la inflación. Pero era lo mismo que el RECPAN. O sea, después se le cambió el nombre y se puso resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. O sea, de ahí empezamos con el tema de ajuste por inflación, en ese momento. Después, en el año 85, por ahí, bueno, se modificaron se actualizó un poco esto y ya se trabajó un poquito más ya se fue un poquito al tema ya entraron los valores corrientes, entonces, bueno, quedó la parte de inflación, quedó la resolución técnica número 6, que fue la que reformó un poquito algunas cosas, y bueno, y ya se empezó a trabajar, por ejemplo, en los bienes de cambio, con el costo de reposición, etcétera. Pero digamos, la parte de inflación se siguió calculando de esta manera. O sea, este cálculo, por ejemplo, que hicimos acá, lo hubiésemos hecho con la resolución técnica esa que les digo del año 80, la resolución técnica 2, como con como ya con las modificaciones del 86 hubiésemos trabajado de esta misma manera. Este cálculo, digamos, lo estábamos haciendo ya en esa época. O sea que estamos hablando de 40 años atrás, que ya empezamos a calcular eso. Que no quiere decir que no hubiera inflación, porque había y mucha. Pero no sé, más que esos revalúos de bienes de uso no se habían hecho. A partir de ahí ya empezó el tema de ajuste por inflación. Y acá, después, ¿qué pasó? Ya que completamos la historia. En el año 95, en los 90, bueno, tuvimos mucha inflación, en los 80 tuvimos muchísima inflación, hasta llegamos a una hiper, después en los 90 también tuvimos una gran inflación, bueno, y a todo esto, en todo este paso del tiempo se fueron sacando ceros a la moneda, ¿no es cierto? O sea, en los 70 se sacaron, en el 70 creo que fue, se sacaron 2 ceros cuando se pasó del peso moneda nacional al peso ley, se sacaron 2 ceros, después se sacaron 4 cuando se pasó después sacaron 4 ceros, después se volvió a sacar, con el plan austral también se volvieron a sacar 3 ceros más,
Después se volvió a sacar con los pesos argentinos, también se volvió a sacar, o sea, eh, con el peso, perdón, en la época, el peso argentino fue antes, después fue el austral y después fue el cambio en los 90 también otra vez se volvió a sacar, otra vez se sacaron 4-0. O sea que sacamos 4, 3, 7, 2, 9 y después 9 y 4, 13, 13-0, ¿no? Bueno, entonces y eso, bueno, en 90 también pasó lo mismo, fue el último que les digo, cuando después, y después de eso se hizo el plan de convertibilidad y todo eso y entramos en eso. Cuando entramos en la convertibilidad, ahí después tuvimos unos años de alguna estabilidad. Bueno, en ese momento se tomó la decisión de decir, bueno, eh, no suspender el ajuste por inflación, y se hizo a través de un decreto, el decreto 316 del 95, donde se decidió parar con la inflación. Entonces dijeron, bueno, o parar no con la inflación, sino con el ajuste por inflación contable. Entonces dijeron, bueno, el Estado que dijo, no se va a aceptar ningún estado contable que esté represado. Pese a que la profesión se opuso y decían, bueno, pero igualmente el ajuste por inflación tendríamos que mantenerlo, de última, hacerlo por uno mientras no tengamos variación, pero no eliminarlo porque, bueno, ¿qué pasó? Después, en algún momento volvimos a tener inflación y sin embargo, porque después del 98, por ahí empezamos, bueno, llegamos hasta el 2001 y ahí explotó de nuevo y porque se venía conteniendo esa convertibilidad, el 1 a 1, pero en un momento no dio más y bueno, y explotó. Y cuando explotó pasamos al 3-1 y después ya de ahí, bueno, lo tiene un poco más fresco. Entonces, ahí imagínense que todo ese cambio, todos esos cambios que fuimos sufriendo, eh, digamos, ahí no se contempló el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque se había suspendido, incluso también había también un interés impositivo por eso. Eh, ¿Por qué? Porque una razón también por la cual no había ajuste era precisamente porque el hecho de suspender el ajuste por inflación contable también hacía que el ajuste impositivo no se, no se tuviera en cuenta. O sea, el ajuste por inflación impositivo no se tenía en cuenta. Entonces, con lo cual, por ahí a veces favorecía el hecho de no aplicar ajuste impositivo que a lo mejor te podía producir algún quebranto impositivo y entonces, bueno, a veces terminabas pagando ganancias sobre alguna... O sea, pues imagínate que, por ejemplo, yo acá si usaba de reexpresión, mi ganancia era de 3.600 pesos y pagaría impuesto a las ganancias por esto, mientras que si uso este criterio, estaría pagando impuesto a las ganancias sobre una ganancia mayor. Con lo cual, bueno, el Estado recaudaría más. Entonces también con un fin recaudatorio también se contuvo esa parte. Primero la excusa fue que, bueno, que el hecho de no calcular ajuste por inflación era, o sea, no hablar de inflación era como, no volver a reflotar el tema y entonces con eso, bueno, era como que no agitar el fantasma de la inflación, pero en realidad no es así tampoco. Pero bueno, se mantuvo. Después, en el 2001, cuando estalló todo, se permitió en un momento hacer el ajuste por inflación y se hizo hasta mediados del 2002. O sea, fue un año y medio por ahí donde se hizo ajuste por inflación y después se volvió a suspender el ajuste por inflación contable, ¿no? Impositivo también, impositivo no se puso nunca, y se puso solamente el contable. Durante ese año y pico hasta el 2002, septiembre de 2002 me parece que fue. Y después ahí se cortó de nuevo hasta ahora, hace un año y pico atrás, que se implantó de nuevo el ajuste por inflación, 2 años atrás. Se implantó de nuevo el ajuste por inflación y bueno, se volvió otra vez al ajuste por inflación. Y contable. Impositivamente todavía eh, se hizo así, pero de otra manera gradual, que si no llegaba al 55, si en el primer año que cerraba a partir del 2018, de los balances que cerraban a partir de enero de 2018,
tenía que tener más de un 55% de inflación, si no, no se hacía el ajuste por inflación. O sea, el primer ejercicio que cerrara donde en ese periodo tuvieras más del 55% de inflación. Por ejemplo, a lo mejor si la empresa cerraba de marzo a de marzo, 1 de abril, 31 de marzo, y entonces qué sé yo, iba en ese entorno, la inflación había llegado al 49%, no correspondía a ajustar por inflación impositivo, y si no, si llegaba a 55, sí, bueno, y así. Después había tres opciones. O sea, el primer año el 55, el segundo el 30 y después el 15. O sea que, digamos, hay todo algo bastante retorcido para el tema impositivo. Y el tema contable, bueno, fue, digamos, que se aplicó a partir de una determinada fecha, se tomó el ajuste por inflación. Pero también, digamos, en todas las cosas, no solamente está el tema eh, contable, sino que en definitiva el mayor tema, muchas veces por el tema recaudación, ¿no? Pese a que en algunos casos si una empresa tiene muchos activos, muchos pasivos monetarios, por ahí hasta le puede dar al revés, hasta puede darle más ganancias. Pero bueno, bueno, pero esa es un poco la historia. No sé si tienen alguna, si quedó claro, tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Está? Bueno, ahí por lo menos tienen un pantallazo de cómo fue toda la historia. Bueno, eh, a ver. Ah, acá yo se lo había hecho, mira. Vos sabés que no me acordaba me parecía que no estaba hecho esto. Si se lo agregué acá yo. Así que bueno, esto no lo tengamos en cuenta. Lo hice un poquito, esta explicación que les di acá, se la había hecho acá con esto. Le voy a dejar acá, igualmente esto lo voy a poner acá, nada más que le voy a cambiar el número acá. Lo voy a hacer así, le voy a poner 8460 para que quede más, este, 8460, ¿eh? Y entonces acá me va a quedar 3540, así. ¿Mm? Porque en definitiva, un poquito, la de este que está acá. Ya yo acá lo había calculado, lo tenía el cuadrito hecho. Nada más que no me acordaba que lo tenía hecho acá. Eh, Porque me parece que después ese lo agregué también en un momento. Pero bueno, acá lo tienen, digamos, acá se lo expliqué un poquito mejor y lo tienen un poquito más detallado. Bueno, y después nos dice, si aplicando el modelo tradicional, ¿qué resultado se reconocerá al cierre del ejercicio 2020 por la inversión a plazo fijo? Bueno, ¿qué pasa? En el ejercicio que cierra en el 2020, o sea, en diciembre de 2020, nosotros tenemos en el modelo tradicional solamente 30 días de intereses. ¿Por qué? Porque es el mes de enero nada más. Entonces, en el modelo tradicional vamos a reconocer solamente ese mes de intereses, o sea, los 200.000 pesos por el 2% de intereses, que son 4.000. Esos son los intereses que vamos a reconocer solamente en el ejercicio 2020, o sea, el que cierre en diciembre de 2020, en el modelo tradicional. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Y acá eh, agregué algo más. Si yo en lugar de trabajar con modelo combinado, o sea, con modelo tradicional como acá, que es nominal, ¿qué pasa si esto mismo lo pregunto pero en el modelo combinado? Entonces, si lo pregunto en el modelo combinado, yo acá hice un gráfico, ¿cómo queda la historia? O sea, nosotros tenemos 3 meses, estos 3 primeros meses que cayeron en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio me queda un mes. ¿Mm? Y después tengo que esperar hasta el cierre del ejercicio 2020. Y acá, al final, tengo que exponer el resultado por este periodo. Entonces, ¿cuánto voy a exponer acá? Bueno, vamos a analizar un poquito. Lo primero que nos vamos a preguntar es, el interés nominal es 4.000, el que calculamos acá.
¿no es cierto? El que calculamos acá, son 4.000 pesos el interés nominal. O sea, en el otro habíamos calculado 12, acá 4, porque son 4 por mes. 12 me quedaron en este periodo de intereses. Estos 4 son resultado de este ejercicio. Los otros resultados ya fueron en el otro ejercicio. Digamos, acá en este ejercicio no influye. Entonces tengo acá 4.000 de resultado. Bien, pero eso es nominal. ¿Qué pasa si yo estoy en el modelo combinado? Tengo que ver qué tuve expuesto a la inflación en este tiempo. Entonces, bueno, primer paso, yo tengo, al cierre del 31 de diciembre de 2019, tengo un capital de 200.000 pesos más los intereses devengado a esa fecha, los 212.000 que yo tenía al cierre del ejercicio 2019. Como eso forma parte de mi activo al 31 de diciembre de 2019, va a ser el capital expuesto a la inflación para el año 2020. O sea, si yo analizo, yo empiezo un nuevo ejercicio, ¿cuál es mi punto de partida ahora? El capital más los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio anterior, o sea, el 31 de diciembre de 2019. Por eso yo, para empezar el nuevo ejercicio, mi capital expuesto va a ser 200.000 más los 12.000 de intereses que yo tenía devengado y que calculé y que por eso expusimos la primera pregunta que se nos hizo, que fue ¿cuánto íbamos a exponer acá? Íbamos a exponer al cierre 212.000. Bueno, ese va a ser mi punto de partida para el nuevo ejercicio. Yo el nuevo ejercicio parto de estos 212.000 como inversión. ¿Qué pasa? El primer mes, digamos el mes de enero, yo tengo 4.000 pesos de intereses y además me quedo expuesto a la inflación durante ese periodo. Entonces ahí hago jugar el índice de enero 2020, que es 12.530, dividido el de diciembre de 2019, que es 12.564. Y acá se me da que hubo deflación. ¿Por qué? Porque el índice más nuevo es más bajo que el anterior. O sea, hubo deflación. Por eso, el RECPAN que me da acá es positivo. Porque estos 212.000, digamos, al quedarme expuesto por un mes a la inflación, yo al final del mes necesitaría menos dinero para hacer lo mismo que hacía con los 212.000. O sea, digamos, gané en poder adquisitivo en lugar de perder, porque hubo deflación. Los precios supuestamente bajaron. Entonces, estos 212.000 de diciembre de 2019, si los quiero medir en enero 2020, con 211.428 tendría el mismo poder adquisitivo que con estos 212.000 un mes atrás. Entonces, terminamos en lugar de perdiendo acá ganando por inflación, 572. Entonces, a los 4.000 de intereses nominales se me suman 572 de inflación. Entonces, yo al 31 de enero de 2020 tengo 4.572 pesos de intereses reales, o sea, nominales más el efecto inflacionario. Esta vez me dio mejor todavía porque me da, o sea, tengo más ganancia. Bien, porque el RECPA me dio positivo. Si esto mismo yo lo quisiera mostrar el 31 de diciembre de 2020, lo que tendría que hacer es reexpresar estos 4.572 y llevarlo a moneda del 31 de diciembre de 2020. Para eso, acá yo les puse, vamos a necesitar el índice de diciembre, que no lo tenemos en el planteo. No quiero meterlo para no confundirlo. Pero yo, si tuviera el índice de diciembre de 2020, podría reexpresar este valor desde enero 2020 a diciembre de 2020. Que ahí no estaría calculando ningún RECPAN, lo único que estaría haciendo es reexpresar el resultado. No sé si quedó claro esto. ¿Se entendió? Sí, el RECPAN acá. Bien, perfecto. Vos durante el mes de enero, ¿cuánto ganaste de intereses nominales?
¿Cuánto te pagó el banco por enero? Perfecto. O sea, 4.000 pesos son los intereses nominales. Muy bien. Ahora, cuando empezó el mes de enero, vos tenías, o sea, cuando cerró diciembre, vos tenías 212.000 pesos, ¿no es cierto? 200.000 más 12.000 de intereses ganados. Eso está expuesto a la inflación durante todo el mes de enero. ¿Hasta ahí me seguís? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo al 31 de enero digo, bueno, ¿qué pasó con la inflación? ¿Me beneficié con la inflación o me perjudiqué con la inflación? Pero me encuentro. Claro, ¿por qué? Porque el índice de inflacionario bajó. Entonces, como bajó, digo, hubo deflación, o sea, los precios bajaron. Quiere decir que, por ejemplo, esto es como si yo digo, mira, yo tenía 212.000 al final de diciembre y si yo tuviese esos mismos 212.000 al 31 de enero, para comprar lo mismo no los necesito todos, necesitaría un poquito menos, con lo cual me estaría sobrando. Tendría más poder adquisitivo. ¿Cuánto? 572, porque si yo hago el cálculo, así como por ejemplo en el otro caso me daba 1,042, acá fíjense que el coeficiente me da menor que la unidad. Eso quiere decir que hubo deflación. Entonces, al darme menor que la unidad, cuando yo multiplico el capital expuesto por el coeficiente, me da un número más chico que el capital expuesto. Eso quiere decir que en lugar de pérdida, esta vez tuve ganancia porque hubo deflación. Se dio al revés. Entonces, a los 4.000 que yo tenía de interés nominal, le sumo 572 de inflación. En el otro caso, en el ejemplo anterior, le tenía que restar porque, porque hubo inflación y me comía parte de los intereses. Ahora no, ahora aparte, como los precios bajaron, encima todavía es como que tengo más plata en poder adquisitivo. ¿Mm? Por los intereses y por que gané con la inflación, con la deflación, digamos. ¿Eh? Entonces, en lugar de tener los 4.000 de intereses menos lo que me come la inflación, no, además como hubo deflación me beneficié en 572 pesos más. Y ahí me di el resultado inflacionario. Esto que tengo acá es el resultado a qué fecha, al 31 de enero. Si yo estoy haciendo un balance a diciembre del 2020, este valor en el modelo combinado no lo puedo dejar así, lo tengo que reexpresar desde enero hasta diciembre. Entonces lo único que tendría que hacer es, en ese caso, reexpresarlo, llevarlo a moneda de diciembre para mostrarlo en fecha diciembre. Pero eso es a los efectos de reexpresar el resultado. Y ahí no calculo ningún repan, eso sería reexpresión y nada más. ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, ¿qué cosa? ¿Los 572? Es que el RECPAN siempre es, porque te lo dice el nombre, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Siempre el RECPAN es un resultado por los cambios en el poder adquisitivo. Nunca es por otra cosa, es por eso. Sea ganancia o sea pérdida. Es un resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Vos lo que estás midiendo ahí, no es que vos decís, tengo menos. Vos fíjate que nominalmente vos tenés la misma plata. Lo que estás midiendo ahí es si esa plata te sirve para comprar lo mismo o no. ¿Me explico? O sea, si te sirve, si es la misma plata, si en poder adquisitivo es la misma plata. Y entonces vos llegás a la conclusión de que en este caso, como hubo deflación, es como si tuvieras más plata. Nominalmente tenés los 212.000. Claro, pero podés comprar, o sea, teóricamente podrías comprar más cosas. O sea, por ejemplo, si yo te digo, si vos tenés, mira, para que lo vea más claro, si vos tenés, por ejemplo, no sé, 10.000 pesos hace un mes atrás, tenías 10.000 pesos, y vos te podías comprar con esos 10.000 pesos un celular. Y resulta que ahora los precios bajaron. Hubo deflación y los precios bajaron, qué sé yo, bajaron el 30%. Entonces, ahora en lugar de 10.000 pesos, necesitas 7.000 pesos para comprarte ese celular.
Entonces vos vas, te compras el celular y te sobran 3.000 pesos. Si te lo hubieses comprado el mes pasado, hubieses gastado los 10.000 pesos. Y hoy tendrías el celular, pero no tendrías plata. O sea, tendrías 0 pesos. En cambio, o sea, si los precios bajaron, ¿qué haces? Vas, te compras el celular y encima te sobran 3 lucas. O sea, te decís, mirá, ¿me explico? Claro, si hubiese subido un 30% necesitaba 13. Entonces, si va, bueno, hoy no me alcanza, ¿viste? O sea, me hubiese convenido comprarlo antes, ¿por qué? Porque me lo compraba y me ahorraba, o sea, ahora no me alcanza. ¿Mm? Entonces, en este caso, y vos lo que estás midiendo es esa diferencia de poder adquisitivo, ya sea positiva o negativa. Por eso el RECPAN es resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Vos lo que estás midiendo es eso. A lo mejor a veces confunde porque no es que lo ves, no es algo que se ve, no es algo así tan tangible. Haces el cálculo y ahí te das cuenta que perdiste poder adquisitivo. En este ejemplo que yo te doy, digamos, es un ejemplo claro. Se ve porque ahí lo hacemos así muy caseramente y ahí nos damos cuenta de que hay pérdida o ganancia de poder adquisitivo. Y eso es lo que estás midiendo haciendo este cálculo. Nada más, es eso. Bueno, bien, vamos a pasar al próximo ejercicio. Entonces, si se entendió todo si no tienen ninguna pregunta, es bien sencillito. Este se llama Islas Malvinas. Dice, Islas Malvinas presenta la siguiente información. Dice que tiene a una fecha, a enero de 2019, tenía proveedores, saldo inicial cero, o sea, no debía nada a sus proveedores. En junio de 2019 realiza una compra por 5.000 pesos, o sea que les debía 5.000 pesos a sus proveedores. Y recién se lo paga en diciembre. Le paga los 5.000 pesos, con lo cual el 31 de diciembre no debe nada. Y acá nos da los coeficientes del IPC calculados para el cierre de diciembre de 2019. Acá ya está calculado el IPC. Y entonces dice, ¿a cuánto ascendió el RECPAN generado por la cuenta proveedores durante el ejercicio 2019 y que indiquemos el signo? Vamos a ver. Nosotros teníamos que en enero no debíamos nada porque no teníamos deuda. En junio hicimos una compra, pasamos a deber 5.000 pesos y lo pagamos recién en diciembre, con lo cual cerramos el año sin deuda, otra vez. Pero ¿qué pasa? Acá en el medio tuvimos una compra, o sea, se generó una deuda y se pagó esa deuda. Entre el tiempo que se generó y se pagó, tuvimos efectos inflacionarios o deflacionarios. Entonces lo que queremos saber es si a nosotros el haber pagado, si este movimiento de dinero, este movimiento monetario, a nosotros nos generó un resultado positivo o negativo por inflación. O sea, es decir, si yo debía esto y pagué 6 meses después, si con ese pagar 6 meses después a mí me terminó beneficiando o no. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Lo hacemos todo, lo pasamos todo a moneda de cierre. Entonces decimos, este mismo mayor acá histórico lo vamos a hacer reexpresado. Entonces decimos, nuestro saldo inicial era 0. Si lo multiplicamos por 1,10, que era el coeficiente de acá de enero, como es 0, nos va a dar 0. Las compras, o sea, nosotros acá pasamos a deber 5.000 pesos. Si esto lo reexpresáramos a moneda de cierre, como hubo deflación, como los precios bajaron, estaríamos pagando de más. Porque supuestamente si bajaron los precios, a lo mejor en diciembre con menos plata comprábamos lo mismo. Pero bueno, como nosotros al proveedor le compramos en junio, le quedamos debiendo 5.000. O sea que en diciembre, ¿cuánto le vamos a pagar? 5.000. Ahora, cuando se lo pagamos, el coeficiente es 1. Entonces, nosotros al pagarle al final del año, tendríamos que haberle pagado 4.750 para pagarle con el mismo poder adquisitivo, o sea, con el poder adquisitivo del final del año. O sea, pero en realidad
le estamos pagando 5.000, o sea, le estamos pagando en este momento, el momento del pago, le estamos dando más poder adquisitivo que si le hubiésemos pagado en este momento. ¿Por qué? Porque es como que si él tuviese que reponer sus bienes en este momento, con 5.000 le sobra. Con 4.750 estaría reponiendo el bien y los 5.000, con 5.000 estarían sobrando 250. O sea, el proveedor terminó ganando, en este caso, porque hubo deflación. Y nosotros, en este caso, nos jugó al revés. Nos jugó una mala pasada la deflación porque nos perjudicó. Siempre cuando hay inflación nos conviene tener activos monetarios, nos conviene tener pasivos monetarios y no activos monetarios, cuando hay inflación. Ahora, cuando hay deflación es al revés. Es al revés. Ahí el hecho de tener un activo monetario nos beneficia. Porque, digamos, la moneda se revaloriza. Entonces, si se valoriza la moneda, bueno, eso nos beneficia, porque más pasa el tiempo, más vale. En cambio, cuando tenemos inflación, más pasa el tiempo, menos vale. O sea, hoy, ¿por qué se quieren desprender de los pesos y comprar algo? Y porque cada vez vale más. En cambio, si a vos te dicen, mira, la moneda cada vez vale más la moneda, o sea, cada vez va a poder comprar más cosas, y bueno, te la guardás y cuando pasa el tiempo vas a poder comprar más bienes, más cosas, te va a rendir más. En cambio, en este caso no. En este caso es ese, digamos, que hubo deflación, entonces por eso te rinde más. Entonces acá el resultado me dio al revés. Para nosotros esta deuda nos generó encima una pérdida, porque hubo deflación. Estos casitos, que aunque parezcan muy simples, el anterior y mírenlo un poco, denlo vuelta un poquito, traten de interpretarlo, de entenderlo por las suyas, o sea, piénsenlo un poco, porque es interesante que lo analicen un poquito, que lo piensen un poco, porque son casos, digamos, que les va a ayudar a razonar todo el tema del ajuste por inflación. Bien, la otra pregunta es, ¿qué resultado por RECPAM, generado por la cuenta proveedores, habrá reconocido Islas Malvinas en sus estados contables al 31 de diciembre de 2019 se aplicó el modelo de valores corrientes y dice que indique su signo? Bueno, se aplicó el modelo de valores corrientes, no reconoce ningún RECPAM. ¿Por qué? Porque el modelo de valores corrientes no utiliza moneda homogénea, sino que usa moneda nominal o heterogénea. O sea, no calcula resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Así que bueno, en ese caso no reconocería ningún resultado. Muy bien. Nos quedan dos ejercicios acá y terminamos, digamos, toda esta parte. Así que vamos a terminar estos dos ejercicios y con esto cerramos con la ejercitación. La clase que viene vemos si hacemos algún repasito más, si tienen alguna duda, si no, vamos arrancando con otros temas. Pero en principio, si no hay ninguna duda, o si por ahí decidimos hacer algún casito más, lo hacemos. Y si no, directamente pasamos a otro tema. De todas maneras, si se van generando dudas cuando están estudiando, me avisan y nosotros hacemos un alto y volvemos de nuevo a repasar un poquito los temas. O sea, o lo hacemos en esa clase o le destinamos alguna clase para repasar. No obstante, yo siempre trato de ir agotando los temas y después, en todo caso, vuelvo a hacer una repasada, porque por ahí a lo mejor las últimas clases después las voy destinando a dar repaso, porque eso nos viene bien para reflotar todo, porque si no, después último momento se hace muy complicado. Entonces, por ahí siempre destino algunas clases para repasar. Bueno, dice, Perro Beso es una empresa dedicada a la fabricación de alimentos balanceados para canes. Inició sus operaciones el 1 de agosto de 2017 con un patrimonio de 100.000 pesos.
En esa oportunidad, el 70% de la financiación correspondió a los socios. Debido al éxito alcanzado por sus operaciones, durante 2018 recibió un aporte extra de los propietarios de 40.000 pesos. Al 31 de diciembre de 2019, fecha que cerró sus ejercicios comerciales, la inversión ascendía a 250.000 pesos y la financiación de terceros 45.000. Le pregunta, ¿a cuánto ascendía al 31 de diciembre la financiación propia? Bueno, inició el 1 de agosto de 2017. Cierra los ejercicios el 31 de diciembre. Entonces, acá nos pregunta cuánto ascendía al 31 de diciembre la financiación propia, o sea, el patrimonio neto. Patrimonio neto. Al 31 de diciembre de 2019. Si el 1 de agosto de 2017 tenía un patrimonio de 100.000 y el 60% era el 70% correspondía a los socios, ¿qué nos está diciendo ahí? El patrimonio, ¿qué es? Patrimonio solo. El activo. El patrimonio neto es el activo menos pasivo. El patrimonio total es el activo. Acuérdense, patrimonio, inversión total, recursos totales. Eso es sinónimo de activo. Patrimonio solo, patrimonio. Eso es sinónimo de activo. Cuando decimos neto, ahí sí decimos activo menos pasivo. Entonces, fíjate que dice el patrimonio era de 100.000 y el 70% de la financiación correspondió, o sea, de este patrimonio correspondió a los socios. ¿Qué está diciendo? Que el 70% de este patrimonio se financió, lo financiaron los propietarios. Quiere decir que el 30% era el pasivo y el 70% el patrimonio neto. O sea, inversión propia 70.000, inversión de terceros 30.000. Inversión total, patrimonio neto, inversión de terceros. El esquema de financiación empresaria. Bien. Después dice, en el 2018 recibe un aporte extra de los propietarios de 40.000. Recibe 40.000 extra. Entonces la inversión propia se incrementó. Se fue de 70, se incrementó en 40.000 más. Y nos dice que, no nos dice nada más. Dice que el 31 de diciembre, fecha que cerró los ejercicios, la inversión total era de 250.000. Entonces me dice, mira, en diciembre de 2019 el activo era de 250.000. Y de eso, la financiación de tercero era 45.000. O sea, me dice, el pasivo era de 45. Me dice, esto era el activo, 250.000, y 45 el pasivo. Entonces, si el activo era 250 y el pasivo 45, el patrimonio neto era de 205. ¿Qué me pregunta? ¿A cuánto ascendía el 31 de diciembre de 2019 la financiación propia? Bueno, a 205. Activo menos pasivo. La financiación propia era esta, 205.000. También nos pregunta a cuánto ascendieron los resultados alcanzados por Perro Bello desde su creación y hasta el 31 de diciembre de 2019, si la única operación con los propietarios fue del aporte recibido durante 2018. Acá nos está preguntando no el resultado de un ejercicio, sino el resultado de todos, de los ejercicios que cerraron entre 2018, o sea, desde que se creó, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuáles fueron la suma de todos los resultados que tuvo. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que si al 31 de diciembre de 2019 la única operación con los propietarios fue el aporte recibido de 2018, nosotros tenemos que 205.000 es el patrimonio al 31 de diciembre de 2019. Y el patrimonio neto inicial, ¿de cuánto era? De 70.000 y hubo un aporte de 40. O sea, solamente este patrimonio neto inicial se modificó por causas ajenas a los resultados de la empresa por un aporte de los propietarios de 40.000. O sea que este patrimonio neto se incrementó
en 40.000 pesos solamente por un aporte de los propietarios. Por eso, dice, y ahora es de 205 el patrimonio neto. Contra 110, no me dice que hubo, dice, la única operación con los propietarios fue el aporte recibido. O sea, no se hicieron retiros, nada. Entonces, digamos, la única modificación que se produjo en el capital, en el patrimonio neto, no atribuible a los resultados de la empresa, fueron estos 40.000 de aporte. Todo lo demás fueron por resultados. Entonces, si yo tengo 205.000 y yo tenía un capital inicial más un aporte que suman 110.000, todo lo demás son resultados retenidos, o sea, resultados acumulados de todo el tiempo. Porque como no se hicieron distribuciones tampoco, o sea, los resultados están ahí en la empresa. Entonces, los resultados que se acumularon, positivos, negativos, no sé, no importa. Todo lo acumulado asciende a 95.000 pesos. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, bien. Último ejercicio. Sorraquieta presenta la siguiente información. Deudores por ventas. Acá también tenemos un caso de RECPAN. También es interesante este, ¿eh? Aunque es sencillito, pero es interesante. Es al revés del otro. En lugar de proveedores, estamos hablando de deudores por venta. Bueno, entonces dice, al 31 de diciembre de 2018, saldo inicial, 8.000 pesos. O sea, nos debían 8.000 pesos por ventas. Además, en agosto de 2019 vendimos por 5.000 pesos más. Y todo lo que teníamos que cobrar, o sea, los 8.000 que nos debían al inicio, más las ventas de 8.000, las terminamos cobrando en el último mes del ejercicio, en diciembre. Y al final cerramos con 0 a cobrar. Cobramos todo. Estos son los índices, los coeficientes del IPC calculados para diciembre de 2019. O sea, son coeficientes, ¿eh? Y también acá hay un temita con inflación o deflación. Dice, ¿a cuánto ascendió el RECPAN generado por la cuenta deudores por ventas de Sorraquieta durante el ejercicio 2019? Indique su signo. Vamos a hacer el mismo planteo que tenemos acá con la cuenta deudores por venta, lo vamos a hacer todo llevado a moneda de cierre. Entonces, acá tenemos el histórico y acá lo reexpresamos. Entonces decimos, tenemos un saldo inicial de 8.000 pesos. Si eso lo llevamos a moneda de cierre, nos da menos. ¿Por qué? Porque de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 hubo, ¿qué cosa? Deflación. O sea que nosotros, en este momento, ¿qué pasa? ¿Nos beneficia o nos perjudica el hecho de que tengamos una cuenta a cobrar y haya deflación? Cuando ¿cobramos más o cobramos menos? ¿Te parece? Vos estás cobrando menos. ¿Vale menos o podés comprar más? Si hubo deflación. Claro. O sea, al haber si hubiese habido inflación, me perjudico. Cuanto más tardo en cobrar, menos voy a poder comprar. Pero si hay deflación, no importa, tardo en cobrar, pero es como si me guardo la plata porque espero que baje todo, que bajen los precios. O sea, nada más que no la tengo yo la plata, la tiene mi cliente, pero no importa, pero cuando me paga la plata vale más. O sea, tengo más poder adquisitivo. Vos fíjate que en este momento lo que estoy diciendo es que si yo esta plata la llevo a diciembre de 2019, o sea, si tardo un año en cobrarla, en realidad al año necesitaría menos plata para comprar lo mismo que al principio. Necesitaría 7.600 para comprar lo mismo. O sea que estos 8.000 van a valer más, van a tener más poder adquisitivo al cierre que al principio. Al inicio del ejercicio tenían menos poder adquisitivo y al cierre van a tener más poder adquisitivo estos 8.000 pesos. ¿Cuánto? La diferencia entre este valor y este valor reexpresado, que fíjate que la reexpresión me lo baja el valor. Pero lo baja quiere decir que tengo más. Sí, confunde. Bueno, eso
mírenlo un poquito siempre, el tema de cuando hay inflación o deflación para entender el tema, ¿eh? No, no es que le vamos a pedir grandes análisis de esto, más que estas cositas, pero para que entiendan bien el efecto, ¿no es cierto? Es lo único que buscamos. Entonces, en agosto, acá no, acá hubo inflación. Entonces, las ventas de agosto eran 5.000. Si me la hubiesen pagado en ese momento, yo tenía un determinado poder adquisitivo. Como me la pagan al final, en realidad, ahí sí perdí poder adquisitivo, porque de agosto a diciembre sí hubo inflación. Entonces ahí, digamos, estos 5.000 al cierre no tienen el mismo poder adquisitivo, tienen menos poder adquisitivo. Yo necesitaría 5.500 para conservar el poder adquisitivo acá. ¿Mm? Y después, bueno, la cobranza está en moneda de cierre. Entonces, de todo este efecto neto, me quedaron 100 pesos. O sea, yo tengo a cobrar al cierre cero. Y tendría que tener por lo menos a cobrar 100 pesos para recuperar lo que perdí por inflación. ¿Mm? Porque neto acá, por un lado gané, por otro lado perdí, bueno, tuve una pérdida neta. O sea, mi cuenta a cobrar tendría que ser 100 pesos más de lo que cobré. ¿Mm? O sea, yo cobré todo esto, o sea, nominalmente lo cobré todo. Por eso me quedó cero a cobrar. Pero digamos, si lo hago ajustado, me tendría que haber quedado a cobrar 100 pesos. O sea, tendría que tener un adicional a cobrar, que no lo tengo, obviamente, porque bueno, esto es un cálculo para determinar solamente el resultado. En los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Y me da en este caso que tuve una pérdida de 100 pesos. Bien, ¿se entendió? Bueno, bueno, con esto terminamos ya toda esta ejercitación. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran repasar de lo que vimos o de algún tema puntual de lo que estuvimos dando estos días? Sí, ajá, sí. El examen en forma virtual. Mira, nosotros estamos tomando un examen donde te vamos a dar una serie de, a lo mejor un planteo con algunas alternativas de respuesta y bueno, vos vas a tener que a lo mejor tener un papelito ahí a mano para hacer algún calculito chico y, y elegir una alternativa a lo mejor. Por ahora lo hemos dado de esa manera, tipo, es una especie de multiple choice, pero por ahí a lo mejor tienen que hacer algún calculito en algunos casos así prácticos. O sea, por ahí no tanto desarrollo, pero digamos para aplicar un concepto y a lo mejor validar alguno de los cálculos que tienen hechos ahí. Porque van a tener un número, pero por ahí, bueno, este, y claro, pues a lo mejor, qué sé yo, te puedo decir, mira, te doy este ejemplo, pero te digo, mira, esto da 100 pesos positivos, 100 pesos negativos, cero, eh, o, o ninguno de esas respuestas. Y bueno, el cálculo por ahí lo va a tener que hacer, un pequeño calculito, a lo mejor. ¿Eh? Tratamos de que por ahí no sean cálculos demasiado largos para poder hacer una cantidad de preguntas representativas y que, digamos, eh, sirva. Hasta ahora lo hemos hecho así. Calculo que por ahí vamos a seguir en esa tesitura. O sea, vamos a tratar de que sean ejercicios de ese tipo porque también es una cuestión práctica, ¿no es cierto? De que lo puedan desarrollar, porque si no también tenemos que darle algún ejercicio para que resuelvan ahí en la hoja y es medio complicado porque, digamos, para volcarlo en la plataforma es bastante complejo. Si no le tenemos que dar el ejercicio y que nos lo manden y bueno, y corregirlo por afuera, pero en realidad se hace más difícil para controlar el examen. Entonces por ahí le estamos buscando la vuelta por ese lado. Y no, fecha no tengo todavía. Fecha no hay. ¿Eh? Fecha, por lo menos no me la dieron. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Nada, y lo tenés que tener claro, o sea, porque en realidad nosotros
hasta ahora hemos hecho una cantidad así de preguntas, ¿no es cierto?, de casos, de mini casos, donde tienen un tiempo para hacerlo, pero no es que van a estar 4 horas con un ejercicio, sino que tienen un tiempito para poder hacerlo y, digamos, para llevarlo bien. El tiempo alcanza bien y a veces sobra también, pero, pero tienen que tener claros los conceptos, o sea, no es para que estén 400 horas pensando, ¿no es cierto? O sea, digamos, el que estudió y que tiene claro el concepto lo va manejando. Por eso yo soy demasiado insistente en el tema de los conceptos. Quiero que fundamentalmente que se entienda el mecanismo, ¿no es cierto? O sea, apunten siempre a entender el mecanismo. O sea, ¿cuál es el mecanismo del ajuste por inflación, del cálculo del REPAN, de la tenencia, de todos esos ejercicios que por ahí son un poquito más, a lo mejor más complejos de lo que se va a tomar, en el sentido que por ahí lo vamos a hacer un poquito más reducido, no menos complejo, sino más reducido, más rápido para resolver, pero van a tener que tener claro el concepto siempre, porque si no, digamos, la patinada puede venir en que no tengan claro el concepto. Entonces lo que tratamos es que ustedes, digamos, lo tengan como para resolver sencillamente, pero siempre que tengan claro lo que tienen que responder. O sea, cómo calcular el punto, ¿no es cierto? Eso es un poco. Pero bueno, a lo mejor por ahí cambiamos alguna cosa, pero siempre vamos a tratar de rondar en algo en ese estilo para que no se les haga demasiado complejo a ustedes y tampoco para que complejo en el sentido del trabajo, ¿no es cierto? Del desarrollo del examen y también para que nosotros lo podamos controlar relativamente seguro, ¿no? Porque si no por ahí se nos pierde un poco el control también. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna preguntita más? Bueno, bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces, damos, sí, 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 siempre igual, siempre igual. O sea, sea parte, sea esto, sea, y seguimos subiendo los videos, y bueno, como para que tengan todo, digamos. La idea es un poquito que tengan todo el material, ¿m? O sea, que no, que tengan todo. ¿M? Después, si ustedes amplían con algo más, bueno, lo van ampliando y bueno, tienen como para estudiar o para repasar con algo del libro, con las publicaciones, con la resolución, etcétera. Pero yo voy a tratar de darle la mayor parte del material para que ustedes, digamos, que tengan una buena, o sea, si bien a lo mejor no es todo lo completo, o sea, digamos, les alcanza bien, pero bueno, si quieren completar pueden agregar o pueden consultar, ya digo, la resolución, el libro, etcétera, pero la idea es que por lo menos tengan bien una guía como para que ustedes no se pierdan en los temas. O sea que, digamos, que esto les alcance bastante bien como para poder desarrollar bien la materia. Así que bueno, eso. Y con esto estaríamos terminando con todo lo que es modelos y ya empezaríamos a ver el tema de exposición. ¿Mm? Si, si seguimos, si pasamos al próximo tema sería exposición. Así que vemos si damos exposición o hacemos algún casito más, pero me parece que yo voy a arrancar con exposición, salvo que ustedes me digan que tienen alguna duda, pero por ahí preparo ya directamente para seguir con exposición y después en todo caso, total, sobre esto después podemos volver. ¿M? Porque además los temas no es que van a quedar descolgados, exposición, eh, digamos, es toda la exposición de los estados contables, pero en definitiva no es que son temas que son totalmente descolgados, todo está interconectado y relacionado, así que por ahí hay cositas que las vamos a ir también conversando. Así que bueno, pero sí, la idea es seguir un poquito, seguir con exposición. Bueno.